Hola amigos, en esta ocasión vamos a resolver otro problema que nuevamente es un tubo nu en el que hay dos fluidos dentro de los que se conoce cierta relación entre ellos. Para resolver esto necesitamos de la ecuación fundamental de la hidrostática, que es la que nos menciona el comportamiento de la presión dentro de un fluido en la medida que nos centramos en este y además recordar el principio de Pascal. El problema nos dice, en el tubo nu de la figura hay tres líquidos distintos. Si la densidad volumétrica del líquido del lado izquierdo es un 5% de la densidad del líquido del lado derecho, ¿cuál es la razón entre las alturas h y h que se muestran acá en la figura? Lo que vamos a hacer en primer lugar es escribir esta relación entre las densidades, porque nos dice que la densidad del líquido del lado izquierdo es un 5% la densidad del líquido del lado derecho. Matemáticamente, eso es decir que la densidad del fluido izquierdo es un 5% de la densidad del fluido del lado derecho, o sea, un 5 entre el 100%. Y esto es un 0,05 veces ρ2. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera relación. Y vamos a ver qué es lo que pasa entonces con la presión. Porque lo que nosotros sabemos, según el principio fundamental de la hidrostática, es que si nosotros tenemos algún punto de un fluido cualquiera y estudiamos cualquier punto que esté a la misma altura, siempre estando dentro del mismo fluido, entonces podemos asegurar que la presión es exactamente la misma. Entonces nos vamos a aprovechar de eso y vamos a poner nuestro punto de estudio acá justo en la interfaz entre los dos fluidos. O sea, vamos a decir el punto A, que es el punto de la izquierda, o el punto 1 mejor dicho, y el punto 2. Porque lo que vamos a asegurar es que la presión en el lado izquierdo, que sería en el lado 1, va a ser igual a la presión en el lado 2. Y esta presión a considerar va a ser la presión absoluta, por cierto. Vamos a estudiar cuál es la presión en cada uno de los lados para después encontrar la relación entre las alturas. Y por un lado tendríamos que la presión 1 es la presión externa, que le llamamos P0, más la densidad por la gravedad por la altura de la columna que nosotros estamos considerando. Y en este caso, la presión que está aplicada sobre el fluido, la presión externa, que es la que está acá arriba, son tubos abiertos, así que esta presión va a ser la presión atmosférica por un lado, presión atmosférica, más la contribución del propio fluido. Y lo que nosotros debemos poner acá, ya que estamos estudiando en este punto, es la contribución del fluido que está justo por sobre el punto. O sea, la presión que ejerce esta columna del fluido de la izquierda, que va a ser la densidad de este fluido por la aceleración de gravedad por la altura de esta columna, que según nuestra imagen, esa altura es h grande. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el lado derecho de este tubo nu. Si hacemos lo mismo con el lado derecho, tendríamos que la presión 2, en el punto que nosotros llamamos 2, que es este que está acá, sería la presión externa, que es la presión que ejerce la atmósfera, dado que este tubo está abierto también, entonces sería presión atmosférica, más la contribución del fluido que está sobre el punto que nosotros estamos estudiando. Y entonces la contribución se debe solamente a la columna de este fluido que está acá, que va a ser la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del fluido 2, por la gravedad, por la altura de esta columna, que es h pequeño. Y entonces, ya que tenemos la presión en el lado izquierdo, que habíamos dicho que es presión atmosférica, más la densidad por la gravedad por la altura, ahora podemos entrar a igualar y encontrar la relación. Y entonces, si igualamos las dos presiones, dado que están en la misma profundidad, encontramos por un lado presión atmosférica más la densidad del fluido izquierdo por la gravedad por la altura de la columna, que es h grande, y por el lado derecho tendríamos presión atmosférica más la densidad del fluido 2 por la gravedad por la altura de la columna, que es h pequeño. Si nos damos cuenta, la presión atmosférica actúa en los dos lados, así que no es relevante, y lo que nos queda es este término de densidad 1 por gravedad por h grande, y por el lado derecho
es densidad 2 por gravedad por la altura, que es h pequeña. Que esas son las presiones manométricas sobre el punto 1 y 2 que nosotros establecimos. Y aquí en este punto rápidamente podemos encontrar la relación que nos solicitan, porque en primer lugar vemos que la aceleración de gravedad se puede simplificar, y si despejamos tendríamos que h entre h pequeño, dividiendo el h de la derecha, va a ser igual a la densidad 2 entre la densidad 1. Si nosotros conociéramos esas densidades, entonces sabríamos cuál es la proporción que hay entre estas alturas, pero nosotros sabemos además que la densidad 2, o mejor dicho, la densidad 1, es un 5% de la densidad del lado derecho, que es la densidad 2. O sea, esto nos permite simplificar por este punto, y si hacen esa división 1 entre 0,05, eso nos va a dar un 20. Lo que quiere decir esto es que la altura de la izquierda, h grande, es 20 veces más grande que la altura de la columna del lado derecho, que es h pequeño. Y eso es cierto, dado que la densidad del fluido de la izquierda es mucho menos denso. O sea, para tener la misma presión, para generar la misma presión bajo el mismo punto, lo que debemos tener es mucho más fluido para lograr equiparar la presión que genera el fluido del lado derecho. Y bueno, con eso estaríamos listos con este problema. Así que les voy a dejar una pregunta, por supuesto asociada a lo que hicimos recién. Dice, supongamos que los fluidos considerados son mercurio, cuya densidad son 13.600 kilogramos por metro cúbico, y glicerina, cuya densidad es de 1.260 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál sería la proporción entre las alturas mostradas? Considere h la altura de la columna de glicerina y h pequeño la altura de la columna de mercurio. Eso, chicos, cualquier cosa me escriben y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.